Bendiciones, amada iglesia, donde quiera que se encuentren. Dios me los bendiga grandemente en este maravilloso día. Y hoy me gustaría reflexionar juntamente con ustedes acerca, allá en San Juan 2, del 13 al 17, cuando Jesús llega al templo y ve un comercio, ve un mercado, ve una cueva de ladrones. Y dice la palabra que estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo esto: a los que ustedes venden acá, a los que han comercializado, mi casa es casa de oración y no es un mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. La Biblia dice que Jesús llegó y se encontró con este comercio que jamás él permitió, jamás su padre permitió, pero que lo estaban haciendo, y desafortunadamente en su propia casa, usando su nombre, usando el nombre de su padre para enriquecerse ilícitamente. Los cambistas cambiaban dinero de todos los lugares donde ellos vivían, porque llevaban mucha gente a adorar en ese día. Y cuando Jesús llega ahí, veía que vendían los palominos, los bueyes, las ovejas. O sea que la gente ya no se preocupaba por traer a Dios lo que Dios les bendecía en casa, sino que decían: vamos allá en el templo, lo compramos y se lo ofrendamos a Dios. Jesús no le agradó nada de eso, que en el nombre de su Padre estuvieran haciendo comercio, mercado, negocio. Y lo más triste de esto, yo hago una pregunta, iglesia: ¿quién dio los permisos para que se ejerciera ese negocio, ese comercio que a Jesús le desagradó que se hiciera en su casa? Sí, es verdad, los líderes, los sacerdotes, los principados, los maestros, ellos se habían corrompido y empezaron a usar el nombre de Dios para hacer negocio, para hacer riqueza, como dijo el apóstol Pedro, que son falsos profetas y falsos maestros que harán mercadería con palabras fingidas. Estaban usando el nombre de Dios para sacar un provecho económico y enriquecerse ilícitamente en el nombre del Señor. Pero Jesús, que era el Hijo de Dios y un verdadero Hijo de Dios, siempre le va a entrar el celo de Dios cuando tiene la verdadera doctrina de Dios y ve todo este comercio que no solo en ese tiempo se estaba haciendo, sino que hasta hoy en día. ¿Qué sucedió? Que Jesús sacó su cinturón y empezó a latiguear, empezó a pegarles literalmente y agarrar a patadas las mesas y el dinero que ellos recaudaban, que ellos cambiaban, que ellos recibían de las vendimias. Él no los agarró, dice que los tiró. Y eso no le agradó a los líderes, porque sus negocios de ellos, Jesús se los estaba tirando hacia abajo. Jesús estaba diciendo: no usen el nombre de mi Padre para comercio, para enriquecerse. Mi casa es para venir a pedirle al Padre, no para hacerse rico ustedes. Y desafortunadamente, esa vez Jesús llegó al templo y desafortunadamente encontró este aspecto que se estaba viviendo dentro de su casa. Hoy Jesús viene de regreso de nuevo a la tierra, y este episodio se está viendo en muchas casas de Dios, en muchas iglesias de Dios, en muchos templos de Dios, en muchas congregaciones de Dios. Este comercio, el evangelio que hoy se está predicando, no es el evangelio de santidad. El evangelio que hoy se está predicando no es el evangelio de fe, sino de feria, de plata, donde solo los que tienen la economía pueden participar de lo que ellos promueven y venden en el nombre de Dios. Desafortunadamente,
Hoy, si hacen un congreso, muchos líderes religiosos, muchos pastores, y no lo digo como crítica, sino como exhortación, porque el Señor viene pronto y quiere que nos arrepintamos de todo este comercio que estamos haciendo en el nombre de Jesús. Si Jesús no le gustó que en el nombre de su Padre hicieran negocio, mucho menos le encantaría que en su nombre de Él estuvieran haciendo un comercio y enriqueciéndose ilícitamente. Porque el Evangelio no fue para enriquecerse, el Evangelio fue para salvar almas, para Cristo. Y Jesús viene de nuevo a la tierra, va a venir por su iglesia. Y hoy este Evangelio que se está predicando siempre es de economía, siempre es de mercadería, siempre es de comercio. Como dijo el apóstol Pablo, para aquellos que han recibido un liderazgo de pastor, de evangelista, de cantante, de lo que tú seas o veas en la congregación. El que canta, desafortunadamente, le dicen: hermano, lo invitamos a predicar, a cantar en un concierto o en una campaña, o acá la congregación. Sí, hermanito, cobro tanto. Comercio, como lo estaban haciendo ahí, vendiendo el don que Dios les ha dado. Si alguien sabe predicar, hermano evangelista, le invitamos a una campaña a predicar. Sí, hermanito, cobro tanto. Y empiezan hasta a condicionar, tienen que pagarme esto y esto. Y desafortunadamente, allá se vendían animales y todo eso. Aquí se está vendiendo el nombre de Jesús, la palabra de Dios. Hoy este evangelio no es para los pobres, este evangelio es para los que tienen dinero. Porque los que tienen dinero pueden comprar un boleto para entrar a un concierto y según recibir la bendición porque están participando del boleto. El que tiene el dinero puede entrar a un congreso porque puede pagar el boleto, y los que no tienen para pagar no entran al concierto, no entran a ningún evento. Y es más, a veces hasta el cielo les cierran. Yo he escuchado desafortunadamente a muchos hermanos, colegas que son pastores y evangelistas que dicen que si no diezma la persona, se vuelve un ladrón y no va a entrar al reino de los cielos, porque según 1 Corintios 9:10 dice: los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Yo pregunto, ¿quién nos lleva al cielo? ¿El diezmar o la fe en Cristo? ¿Verdad que la fe en Cristo? Porque Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hoy están manipulando la palabra de Dios para hacer comercio con la palabra de Dios. Desafortunadamente hoy en muchas congregaciones a la gente humilde, la gente pobre no los quieren. Quieren a personas que aporten, quieren a personas que siempre estén dando, porque según ellos aman la obra. Y los que no dan, desafortunadamente hacen lo que Jesús dijo, una excepción de personas. Hoy en muchas congregaciones, los que dan les dan privilegio, los que dan los visitan, los halagan, los exaltan. Y si por alguna casualidad no están llegando a la congregación, muchos pastores dicen: vamos a visitar al hermano porque no está llegando y estamos preocupados. Y no están tanto preocupados porque esa persona no esté llegando, sino porque aportaba, y al no llegar pues ya no está aportando. Yo sé que algunos no lo hacen así, pero muchos. Yo estoy hablando para la iglesia, para aquellos ministros que se han corrompido y están tomando el ejemplo de los fariseos cuando Jesús llegó a su casa. Y dice la palabra, allá en Isaías 55, venid todos los que no tienen dinero. ¿Quiénes son los que no tienen dinero? Los pobres, los miserables, los mendigos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero desafortunadamente el evangelio que hoy tenemos solo usan el nombre de Jesús para que el que da le dan privilegios, al que da lo visitan, lo halagan y lo exaltan, y el que no puede dar lo malmiran, lo critican, lo señalan y hasta lo corren a veces.
Jesucristo, cuando llegó al templo, no le gustó ese comercio, no le gustó esa forma de predicar la palabra, no le gustó cómo ellos se estaban enriqueciendo. Yo pregunto, díganme, ¿quién de los profetas de Dios, que fueron grandes hombres, se hizo millonario, se hizo rico, vivió en deleites y en placeres siendo profeta de Dios? ¿Verdad que ni uno? Ahora díganme, ¿quién de los apóstoles se enriquecieron? ¿Verdad que ni uno? El apóstol Pablo dijo que hasta ahora ellos padecían hambre, tenían sed, estaban desnudos y no tenían morada fija y se fatigaban trabajando con sus manos. No veían el predicar o ser ministro o apóstol o pastor como un trabajo. El apóstol Pablo, cuando hablaba de predicar la palabra de Dios, decía: yo lo predico gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué estaban haciendo cuando Jesús llegó al templo? ¿Cómo estaban predicando los fariseos la palabra? Gratuitamente no, era un comercio. Ellos daban la bendición, ellos daban la palabra y ellos soltaban el dinero, porque ahí compraban todo y todo el dinero quedaba en bolsas de ellos. Jesucristo hoy viene por su iglesia, amada iglesia. Y tú como líder, tú como pastor, prepara a tu rebaño, porque el Señor viene a galardonar a los que han vivido la sana doctrina. Y como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Hay que tener cuidado como estamos predicando. Dios es el Dios de lo imposible y no tenemos que manipular ni comercializar el evangelio para sacar un provecho, para construir o X cosa. Recuerda esto, que Dios dio de comer en el desierto donde no había nada. Dios dio de beber de una roca donde es algo imposible. No hay que manipular para sacar provecho, para sacar riquezas. Porque no las ovejas son las que nos van a pagar a nosotros como pastores o como líderes. Es el Señor que nos va a pagar un día. Pero ahora prosigamos, caminemos en santidad, porque Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Y recuerda que no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque a uno amaremos y a otro aborreceremos. Cuando Jesús llegó a su templo, ¿quién estaban demostrando los sacerdotes que amaban? ¿A Dios o a las riquezas? ¿Verdad que las riquezas pues estaban comercializando en el nombre del Señor? Jesús vino a enseñar que eso no es agradable al Padre. Porque nosotros como pastores, como evangelistas o líderes, no podemos andar en deleites. Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. A ti, hermano, que me escuchas, que eres líder, que eres pastor, que eres evangelista. Si tú tuvieras 50 ovejas, compraste 50 ovejas literales y contratas a una persona que sabes que sabe cuidar ovejas y pastorea ovejas, y tú le dices: mira, aquí te dejo dinero para que tú alimentes a mis ovejas mientras yo me voy y después regreso. Y tú le das y lo contratas y le dices: cuando yo venga te voy a pagar a ti también. Y te vas, y cuando regresas ves que tus ovejas están todas flacas, todas anémicas, enfermas y descarriadas. Y ves al que contrataste como pastor que está bien vestidito, bien comidito, bien descansadito, bien prosperado. Y te das cuenta que es con el dinero que tú le diste para tus ovejas, pero él se las quitó y las tomó él. ¿Qué harías? Para ti, ¿quién es más importante? ¿El que contrataste para que cuide tus ovejas o tus ovejas? ¿Verdad que tus ovejas? Asimismo, el Señor nos ha llamado como pastores, como ministros, y para Él es más importante sus ovejas que nosotros como pastores. Pero desafortunadamente, como dice ya en Zacarías,
34. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores el rebaño. Ay de los pastores. Y dice la palabra también, ahí mismo dice: comen de la grosura y se visten de la lana. Comen de la grosura y se visten de la lana. ¿De la lana de quién? Perdón, era Ezequiel 34, no era Zacarías. Ezequiel 34, miren qué dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, de México, de Bolivia, de Venezuela, de Francia, de todo el mundo. Y dile: así ha dicho el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan ellos al rebaño. ¿Qué quiere decir Dios? Yo llamé pastores para que cuiden de mis ovejas, pero es al revés. Ellos le echaron la carga a mis ovejas y son mis ovejas las que cuidan de ellos. Y dice: comen la grosura. ¿Qué quiere decir? Dios dice: yo lo bendigo a mi iglesia para que coman bien. ¿Y qué hacen los pastores? Se lo quitan el dinero, se los quitan, y ellos comiendo en buenos restaurantes mientras las ovejas comiendo sus tortillas con sal o sus frijolitos. Y no digo que los frijoles sean malos, pero ¿por qué los pastores viven mejor que las ovejas? Si todos trabajan. Esto ya viene siendo como los líderes políticos. El gobernador vive mejor que el pueblo y el pueblo es el que aporta. ¿Quién de ustedes cree en los políticos? ¿Verdad que nadie? Por lo mismo, del enriquecimiento ilícito a base de todos los impuestos que nos ponen. Y dice el Señor acá: comen la grosura y se visten de la lana. ¿De la lana de quién andan ellos? Con buenos carros, con buenas casas, con buenas cuentas bancarias. De la lana de las ovejas. Y el Señor dice: ay, porque el ay es de precaución. El ay es de dolor, el ay es de juicio, el ay es de condenación. Comen la grosura y se visten de la lana. La engordada degollan. La que tiene dinero le dan privilegios para que no se vaya de la iglesia. Y aunque ande en pecado no le dicen nada. Pero si alguien no da, aunque no ande en pecado, lo están señalando y agarrando el púlpito para apedrearlo siempre. Y dice: mas no apacientan a las ovejas, no fortalecen las débiles, ni curan las enfermas. Ellos no quieren a las débiles y a las enfermas, porque cuando ellos necesitan dinero, los líderes, desafortunadamente, para lo que quieran, se los sacan a las ovejas, agarrando pasajes bíblicos. Hermanos, si es para construcción del templo, hermanos como Salomón, y limpian desde el más grande hasta el más pequeño. El que más tiene dinero, le tiran el anzuelo de aquel pasaje bíblico que dice Pablo: el que siembra abundante, abundante recibe. Hermano, siembra abundante. Y el que tiene poco, le dicen: hermano, pero el que siembra escaso, escaso recibe. O sea, vas a recibir también. Y el que no tiene nada, como la viuda, hermanito, da lo último. Ellos le ponen la carga a las ovejas, como dijo Jesús: ay de los fariseos hipócritas, porque atan cargas a ustedes que en ellos con ningún dedo mueve. Ellos dicen pero no hacen. Ellos dicen pero no hacen. Ellos enseñan que es muy bueno dar para Dios, pero cuando las ovejas vienen a pedirle una necesidad a ellos: hermano pastor, ¿sabe? Estoy pasando una necesidad, ¿será que podría apoyarme con algo? No tengo dinero, hermanito. No somos beneficencia pública. Estás así porque no diezma, porque no ofrenda, y empiezan a lastimar a la oveja. Y por último, muchas veces le dicen: ay, vamos a orar por tu necesidad. Con pura oración lo mandan a la pobre oveja. Por eso dice el Señor: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan ellos a las ovejas. Ellos, si se sienten enfermos, ¿a quiénes sacan dinero para ir a un buen sanatorio? ¿Verdad que las ovejas? Hermanos líderes, recapacitemos. Yo no los estoy juzgando ni los estoy criticando, los estoy exhortando, que
porque desafortunadamente nosotros como pastores somos muy dados para exhortar a la iglesia, a las ovejas, pero ¿quién nos exhorta a nosotros? Por eso yo hoy, en el nombre de Jesús, los exhorto a que volvamos a las sendas antiguas, que no sigamos el camino de Balaam, que Balaam, porque el rey Balac le estaba ofreciendo riquezas, quería maldecir al pueblo. Hoy nosotros maldecimos al pueblo, sabiendo que Jesucristo nos redimió y nos redimió de la maldición, porque muchos no dan dinero. Es un momento de reflexión, hermanos. Salgamos de esa ignorancia o de ese amor al dinero, como dijo Pablo, que es la raíz de todos los males. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él enseñó que es mejor dar que pedir o recibir. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Dios, se despojó de su gloria. Despojémonos del viejo hombre, hermanos, habituado a la mundanalidad de la carne, como dice la Biblia, que ellos profesan que Dios es su Dios, pero cuyo Dios dice es sus vientres, porque solo están pensando en lo terrenal, en lo material, cuando el Señor no quiere que pensemos esto, porque nosotros aquí en esta tierra somos de paso. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso Jesús dijo: hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo. Los bendigo en el nombre de Jesús y no me lo tomen a mal. Y si se quieren enojar, enójense con el Señor, porque el celo de Jehová me hace decir esto hoy. Ay de ti, pastor. Sobre aviso no hay engaño. Que Dios les bendiga, amada iglesia, desde ahora y para siempre. Amén y amén.